temas antidemocráticos como la renuncia del presidente. Claramente eso estaba reñido con la democracia y no era posible instalar ningún tipo de diálogo. Estamos esperanzados en que este diálogo sea fructífero, sin embargo, también queremos ser muy claros de que un instrumento de diálogo no puede estar reñido con la ley. Por tanto, tampoco podemos establecer temas que vayan a dar impunidad a quienes hayan cometido delitos y a quienes hayan hecho actos que están reñidos con la ley y que están siendo procesados. Por un lado, y por otro lado, el fiscal que acompañó la reunión también fue muy claro en que se debe respetar, y el Ejecutivo también, la independencia de poderes. Por tanto, eso se debe analizar caso por caso, y caso por caso significa que hay alguna gente que puede haber estado arrestada de una manifestación y puede ser liberada, pero otros han sido ya aprehendidos o tienen medidas cautelares y se deben analizar cada uno de estos casos. Esto nos lleva además a algo que es muy importante. Todo este proceso que ha vivido el pueblo paceño, 50 días de sufrimiento y de absoluta asfixia, tiene que tener responsables, y esos responsables tienen que dar la cara ante la ley y tienen que dar tienen que establecerse todas las causas, porque han habido temas donde se ha abusado de gente, donde se ha herido seriamente a un policía, donde se han cometido actos de destrucción de propiedad pública y privada, donde se ha privado el paso de ambulancias, de oxígeno, donde han habido fallecidos, y claramente este tipo de temas no pueden ocurrir en Bolivia y no pueden repetirse. Por tanto, vamos a llevar un diálogo, pero va a ser un diálogo responsable, un diálogo que realmente pacifique el país, pero que claramente establezca responsabilidades de lo que ha ocurrido en La Paz. Ministro, es posible que cada ley, cada decreto que se emite pueda ser supervisado por la Central Obrera Boliviana. Ese es un tema muy importante también. Este es un primer punto que se estaba poniendo y se aclara perfectamente de que se va a atender solo en la medida en que la justicia y las leyes lo permitan. El segundo tema y los otros temas también son importantes establecerlos. El gobierno ha ganado una elección, el gobierno ha sido electo democráticamente y tiene la responsabilidad de gobernar. Esto significa emitir normas, emitir decretos, tener negociación con organismos internacionales, ser responsable en el tema de las pensiones, en el manejo de precios de los carburantes, etcétera. Esa es una potestad del gobierno. Eso no se va a cogobernar con nadie. Eso es algo que se va a establecer bajo la responsabilidad del gobierno. Si alguna organización como la COP pretende normar de esa manera, tiene que someterse a las elecciones, ganar las elecciones, presentar un plan de trabajo y hacerlo. Podemos discutir, obviamente, una serie de aperturas dentro de la ley. Por ejemplo, las leyes por constitución deben ser socializadas adecuadamente con las organizaciones sociales. Claro que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer en todos los casos, porque eso es lo que permite gobernabilidad de calle para las leyes y permite que exista una mayor comprensión en la ciudadanía. Pero esa no es una exigencia, no estamos buscando un cogobierno con la Central Obrera, lo que estamos buscando es una pacificación. Lo que sí les puedo decir con absoluta claridad, una condición que es fundamental para establecer una mesa de diálogo es la pacificación del país, lo que implica el desbloqueo inmediato para que esta ciudad y este departamento pueda empezar a trabajar normalmente. Ha soportado casi 50 días de una manera estoica y no puede seguir así. Esa es la condición fundamental y no es la condición del gobierno, es la condición del Departamento de La Paz, de la ciudad de La Paz, y que debe ser atendida por estos grupos movilizados. Pero la Central Obrera ha negado, ministro, el hecho de levantar los bloqueos y ya son 50 días. En Santa Cruz también ya está comenzando a faltar. Ministro, los bloqueos continúan, ¿qué es lo que se va a hacer? ¿Quién garantiza el tema del combustible también, ministro, por favor? Justamente es eso lo que estamos hablando, el abastecimiento de combustible, el abastecimiento de alimentos, de medicinas, de oxígeno y de todo lo que necesita. Eso no puede seguir siendo una forma de extorsión a todo un departamento donde vivimos 2 millones de personas. Eso sí se debe levantar inmediatamente y es un pedido de todos. Debo decir algo más. En términos de lo que significa el movimiento de las 20 provincias paceñas,
y de todo lo que ha sido el proceso de reivindicación del movimiento Tupac, nosotros estamos trabajando, y porque es una parte que el gobierno ha decidido trabajarla, una serie de políticas de inclusión, de participación y de cogestión para atender lo que ha sido desatendido y ha sido abandonado por muchísimos años, que es agua, que es energía, que son caminos vecinales, productividad y todos estos temas que los estamos trabajando con la dirigencia y con las bases de lo que es el movimiento Tupac. Creemos que es una reivindicación legítima que debe ser atendida y que debe ser trabajada inmediatamente, pero también debe ser sujeta a una tregua en el bloqueo de las carreteras que le den oxígeno a esta ciudad. Nosotros vamos a hacer uso de todas las atribuciones que la Constitución nos da para garantizar de que este departamento de una vez por todas tenga paz, libre transitibilidad y se pueda producir. El daño a nuestra economía ha sido enorme y ese daño se va a recuperar con mucha dificultad. ¿Cuándo se va a reiniciar el diálogo, ministro, en estos temas que usted expresa, por favor? Ministro, ¿cuándo van a hacer uso de esas normas constitucionales que lo ha anunciado el presidente y hasta ahora no lo hace? El diálogo esperemos que se restablezca en forma inmediata y empecemos a trabajar bajo todas estas características que son las características sensatas y razonables, y son aquellas que no se riñen ni con las leyes, ni con la Constitución, ni con los derechos de los ciudadanos. No podemos promover ni la impunidad, ni nada que se vaya a reñir con la democracia. Y en este sentido es que se va a desarrollar el diálogo. Ministro, se ha anunciado, por ¿Cuándo será la favor. reunión también, ministro, por favor, con Tupac Katari? ¿Cuándo será la reunión? ¿Cómo se está llevando a cabo? Estamos trabajando con todos los grupos posibles y dentro de las características que les acabo de mencionar. Hay reivindicaciones completamente legítimas y que no solamente son legítimas, sino que deben ser atendidas para poder convivir en democracia con estos grupos que están particularmente en las provincias de La Paz y que tienen que han sido desatendidos y que necesitan una cogestión para poder atender a sus comunidades. Lo mismo con la ciudad del Alto. Pero no podemos establecer y no podemos comportarnos y tener conductas que estén directamente apegadas a caprichos que nos lleven a o romper las leyes o simplemente generar impunidad. Por favor, ministro, y falta de está avanzando, responsabilidad. sí, hay acercamientos, intentos de acercamientos. Ustedes dicen que va a haber diálogo. La ciudadanía a diario está pidiendo que se desbloquee. El presidente ha dicho de que va a hacer uso de precisamente las normas constitucionales. Usted lo acaba de repetir. ¿Cuándo van a hacer uso para que la gente se sienta tranquila y tenga la libertad, obviamente, de poder trabajar y de transitar? Cuando sea necesario, cuando sea oportuno, cuando sea evaluado como efectivo, se va a hacer todo lo que se tenga que hacer. Pero esta ciudad y este departamento no va a seguir extorsionado por ciertos grupos que lo tienen asfixiados hace casi 50 días. Seguimos creyendo que el diálogo es el principal instrumento para llegar a acuerdos, pero este diálogo no puede ser reñido ni con la democracia ni puede ser contrario a las leyes. Ministro, ¿valió la pena destruir La Paz con estos bloqueos? ¿Ese tema por los ¿Valió la pena, conflictos, ministro, por el destruir La bloqueo Paz en las con estos carreteras 50 o tiene días de algún bloqueo? informe extra del Ministerio de Hidrocarburos, por favor? ¿Por qué no estaría llegando a otras regiones el combustible, Santa ministro? Cruz ya está sintiendo el desabastecimiento. Sí, no, se está planificando todo el abastecimiento de combustible. Algunos lugares entra por Brasil, por Paraguay, por Chile, por Perú, y se va a establecer una logística para que pueda garantizar el combustible en todo el territorio nacional. ¿Es por los bloqueos, ministro, la falta de combustible? Definitivamente es por los bloqueos. No hay otra razón, ministro, porque esta mañana le comento que choferes en Santa Cruz decían de que no están entrando a las refinerías porque supuestamente los estándares de gasolina de esas cisternas no estaban garantizados. Todo el combustible que entre a Bolivia va a estar garantizado, va a ser de buena calidad y va a ser el que demanda el país. Si hay algún combustible que llegara de mala calidad, por supuesto que no va a entrar, se está haciendo un control de calidad, pero en este momento tenemos escasez de combustibles por los bloqueos. ¿Cuál es la empresa que sigue trayendo la gasolina, ministro? Precisamente el combustible, ¿Vitriol? ministro. No, sí tenemos todos los recursos garantizados para pagar el combustible que tenga, que se demande en el país. ¿Continúan con la misma empresa de la importación de gasolina? Eso lo maneja YPFB y el Ministerio de Energía y Hidrocarburos. Ministro, solamente para aclarar, por favor, ya en los hechos, ¿cómo se va a proceder al desbloqueo? Están exigiendo auxilio, ya van más de 40 días en carreteras bloqueados. Como gobierno se va a enviar ayuda, intervenir, ¿qué va a pasar? Porque piden el actuar del gobierno, más de 40 días parados en diferentes
carreteras del país, ministro? Es uno de los grupos que más está sufriendo en este momento. Estamos totalmente conscientes que no tienen alimentos, que no tienen medicinas, que no tienen agua y que están abandonados en las carreteras. Hemos hecho todos los intentos para llegar con ayuda humanitaria y vamos a hacer junto con ellos más esfuerzos para poder llevar raciones secas, agua y medicinas. Es algo que lo estamos coordinando con ellos y esperemos que además sea en el muy corto plazo, porque rápidamente debe solucionarse todo este problema. Ministro, ya en los hechos, por favor, si podemos clarificar, ¿se va a esperar a que la COP pueda levantar los bloqueos o se va a utilizar las prerrogativas constitucionales? Si nos puede aclarar, por favor. Como ya les he dicho, se va a utilizar todo lo que está vigente en la Constitución en el momento en que se lo deba hacer. En este momento estamos con el mayor esfuerzo, en el muy corto plazo, para que el diálogo llegue a un acuerdo y desmovilice todo este bloqueo. La prioridad para nosotros, incluso antes de iniciar, es pedir esta tregua. Y esta tregua tiene que permitirnos ya habilitar los corredores para que se normalice la circulación. ¿Cómo queda el gobierno después de que está cediendo estas peticiones de estos sectores movilizados, ministro, por favor? Esta vez sí que no entendí. Ministro, ¿cómo queda el gobierno después de que está cediendo estas peticiones de los sectores movilizados, por favor? No estamos cediendo a estas peticiones, solamente estamos estableciendo las condiciones para negociar todo aquello que no esté reñido con la ley ni con la democracia, que sea atendible y que sea económicamente posible. Eso es lo que se está atendiendo. Y esperemos que este diálogo llegue justamente a generar un acuerdo conveniente para todo el país. Ministro, ¿hasta cuándo se va a esperar para tomar acciones, para tomar medidas y al utilizar lo que dice la Constitución sobre el estado de excepción? Por solidaridad, incluso. El tema del estado de excepción es algo que está en permanente evaluación y va a ser considerado y evaluado según las necesidades. Es algo que la Constitución lo permite y que tiene que ser más allá de un decreto. Es un operativo que tiene que garantizar éxito en sí mismo. Entonces, es algo que claramente está en este momento con toda la estructura jurídica y está habilitado por la Constitución para tomarlo en el momento que se necesite. Ministro, el gobierno del presidente ha hecho esta evaluación precisamente entre sus Fuerzas Armadas, la Policía Boliviana, como para decretar el estado de excepción, o por eso están tardando, porque la ciudadanía también se pregunta eso, ¿no? No, lo que pasa es que es un tema que no simplemente se decreta o se escribe, es algo que se tiene que evaluar operativamente y es algo que se evalúa permanentemente. Aquí hay costos y beneficios. Lo que nunca hemos querido caer es en los grupos provocadores que querían generar más violencia. Y esta violencia sabemos que lleva a más desestabilización y más violencia. El gobierno ha actuado con prudencia antes que con violencia. Y eso lo seguimos evaluando. Lo que sí está muy claro es que en este momento el Departamento de La Paz, el gobierno, la ciudad de La Paz, la ciudad del Alto y toda Bolivia exige que este problema acabe en el más corto posible. Ministro, y para eso estamos agotando toda la instancia del diálogo, pero vamos a hacer uso de todas las prerrogativas que la Constitución nos permite. Ministro, ¿valió la pena destruir el Departamento de La Paz con nuestros 50 días de bloqueos? Cuando usted pregunta si valió la pena, parece que fuera algo deliberado. O sea, claro que no valió la pena, nunca vale la pena. Nunca nadie quisiera tener un día de bloqueo. Es un tema que se genera por varios intereses. Aquí hemos tenido intereses del crimen organizado, de los grupos que no querían perder sus privilegios, de los sediciosos, de los grupos del Chapare que claramente han venido a desestabilizar y hemos tenido que enfrentar una situación. No es que ha sido una cosa que ha sido por elección del gobierno, es algo que hemos tenido que enfrentarlo. ¿Los sectores ganaron algo con estas movilizaciones, ministro? Yo creo que perdieron, yo creo que ganó la democracia, yo creo que estamos a punto de dar y que los bloqueos se van a terminar en Bolivia, porque claramente después de esto el instrumento de bloqueo como reivindicación social ha quedado absoluta y totalmente desacreditado. Ministro, trabajará el diálogo que fue marginado en este diálogo con la COP, por favor, ¿qué les responde? ¿Será una sugerencia del trabajo en la Asamblea Legislativa, ministro, para que se ratifique una ley? Los esfuerzos para poder entablar mesas de diálogo vinieron de todas partes y debemos agradecerlos. Vinieron de la Iglesia, vinieron de la Defensoría, vinieron del gobierno en primer lugar
y también de la Asamblea Legislativa y también del vicepresidente, quien en ese momento adoptó una actitud democrática de poner el Estado en contra de la desestabilización, que no solamente era el Poder Ejecutivo, sino también el Poder Legislativo. Fue uno de los espacios de diálogo que también se utilizaron. Ministro, ¿ya se está pensando en un plan para enfrentar las consecuencias de lo que se ha producido en el aspecto económico principalmente? Claro que sí, la economía ha sido tremendamente dañada, ha sido dañada de una manera enorme, irresponsable, se han perdido contratos, se han roto cadenas de valor, el turismo ha sido dañado no solamente por estos días, sino por todo el año. Recuperar la credibilidad en el país para poder dar seguridad jurídica a las inversiones, para poder establecer condiciones de trabajo, nos va a costar muchísimo y nos va a costar a todos los bolivianos. El transporte ha quedado dañado, los contratos se han roto. Todo eso tenemos que recuperarlo y ojalá los bolivianos terminemos siendo conscientes que estos instrumentos de bloqueo y de paro, como el que estamos viviendo en este momento por estos 50 días, dañan permanentemente la imagen del país. ¿Se trabaja un plan para esto, ministro? Gracias, ministro, muy amable.